Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar esta noche el incremento salarial al sector privado no sectoriado de un 14% y que fue un acuerdo básicamente acordado entre los empleados o trabajadores y el sector público. El sector público básicamente impuso su mayoría decisoria porque el sector privado no estaba presentando una propuesta de un 10% más una reclasificación de las empresas. Nosotros en comentarios anteriores habíamos indicado que la reclasificación de empresa quizás es para un escenario diferente, un escenario quizás más tranquilo, un escenario donde prácticamente se tuviera el tiempo suficiente para ver y revisar la ley 387-17, que es una ley dirigida a MIPYMES, a reclasificación de las MIPYMES. No es una ley básicamente que va dirigida a la discusión del salario mínimo. Por eso nosotros insistíamos en la necesidad de que los sectores, tanto privados como el sector de los trabajadores, llegaran a un acuerdo lo más pronto posible. Y qué bueno que se acordó un 14%. Quizás no es, vamos a decir, lo más adecuado, lo óptimo, lo que solicitaban los trabajadores, que comenzaron con una propuesta de un 30%, luego la rebajaron a un 25% y hicieron una última propuesta de un 20% de manera escalonada. Los empresarios siempre se opusieron porque su posición fue de un 10%. Siempre el empresario trata de partir de una base muy baja para fines de negociación. Incluso una vez aprobado el 14%, los empresarios, a partir de sus grupos empresariales que los reúnen, como el CONEP, dieron unas declaraciones donde precisamente van a analizar el 14% y su impacto en las empresas. Siempre hemos insistido de que los incrementos al salario mínimo en la República Dominicana en ningún periodo han generado crisis. Los incrementos, incluso en el salario mínimo, tampoco han generado quiebras masivas de empresas. Porque yo creo que la forma en que en la República Dominicana se fijan los aumentos de salario mínimo es una manera que favorece más a las empresas que al trabajador, porque lo que se toma en consideración a partir del Código de Trabajo es sencillamente un incremento en la inflación acumulada durante los últimos 2 años. La inflación ha estado muy controlada por el Banco Central y entonces hay un elemento que generalmente no está en la ecuación, en la fórmula de incremento, que es la productividad laboral y la productividad también de lo que se genera entre esa combinación de los equipos que compran los empresarios y el uso que le dan los trabajadores, que eso hace que el trabajador sea mucho más eficiente. Cuando usted a un trabajador le compra equipos, le compra computadoras o le compra otro tipo de insumos, ellos son más productivos. Eso se le llama la productividad total de los factores, que es una medida de eficiencia, una combinación de tanto el uso de la tecnología y también las capacidades que tiene el trabajador. Y esto no se toma en consideración, y por eso es que la economía dominicana en los últimos años ha venido creciendo. Y por eso nosotros hemos dicho que precisamente la economía podía aguantar un incremento mucho mayor, de un 20%, un 25%. Sin embargo, yo creo que los trabajadores, conjuntamente con el Estado, tomaron en consideración una serie de elementos precisamente de la estructura productiva. Esta es una economía donde el 95% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente tú tampoco puedes forzar a estas empresas y ponerle un porcentaje muy alto que le pueda generar una necesidad cada vez creciente en su flujo de caja. Y yo creo que la decisión que se tomó no es quizás la óptima, pero creo que va a ayudar mucho a aquellas personas que ganan salario mínimo. Estamos hablando de que
el impacto que eso tendrá en los trabajadores abarca a más de 2.5 millones de trabajadores que están en el mercado de trabajo. Y eso es positivo. Y que estas personas van a recibir, quizás aquellos que están ganando el salario mínimo más alto, un incremento adicional de casi 2,000 pesos. Estamos hablando de que el salario mínimo más alto era de 15,000 y algo, y ahora sube a 17,600 pesos. Entonces yo creo que eso en cierta manera va a permitir que dinamice la economía en un proceso donde la economía vive una desaceleración producto del impacto político, la incertidumbre política que se vive en la República Dominicana y también los entornos internacionales. Igualmente, el salario mínimo para las empresas que son medianas se incrementará a 12,000 pesos y un poquito, y además aquellas que son pequeñas, muy pequeñas empresas tendrán un incremento, pagarán de 10,000 pesos y algo. De manera que yo creo que esto es positivo para la economía, es positivo para los trabajadores, y yo creo que también esto contribuye, señores, a la paz social en la República Dominicana, que es lo más importante, que exista una paz social y laboral que le permita a la economía dominicana seguir creciendo, que le permita a las empresas incluso desenvolverse de forma sin ningún tipo de conflictos laborales. Y yo creo que esto es positivo. Gana la democracia, gana los trabajadores, gana el país. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa De la Noche al Día.